Bien, ahora chicos, vamos con sumatorias de Riemann. Recuerden que todo lo que hemos aprendido ahorita de sumatorias nos va a servir para este tema porque vamos a poder utilizar cualquiera de esas propiedades que hemos aprendido, ¿sí? Entonces es muy importante que las tengan en cuenta para que las logren utilizar de una manera correcta. En un ratito, déjenme buscar el PDF donde tengo esto de aquí. Ya, bien, primero. A ver, la suma de Riemann comienza con querer aproximar, como ya saben, lo que es el área bajo una curva. Entonces, técnicamente, como siempre, el problema de toda la vida va a ser este. Por ejemplo, ustedes ya saben que si ustedes, por ejemplo, quieren calcular, o sea, si ustedes están en un plano y quieren calcular, eh, déjenme poner acá. Por ejemplo, el área de un rectángulo cualquiera, acá va a ser igual el área, por ejemplo, de ese rectángulo que ven ahí, ¿no? O sea, va a tener una base, va a tener una altura y simplemente calculan base por altura, ¿sí? Entonces, técnicamente, cuando ustedes no están en un sistema de medición, la altura usualmente se las dan, o sea, les dicen, esto mide esto, ¿sí? Pero hay veces que ustedes van a tener que buscar, por ejemplo, digamos que ustedes no tuvieran, no tuvieran esto de aquí. Digamos que tuvieran algo así como esto. Ahora en cambio ya tienen un sistema de medición, que en este caso es el plano cartesiano, ¿sí? Van a tener un rectángulo así. Entonces, miren, por ejemplo, si el valor de aquí fuera 2 y el valor de acá fuera 3 y el valor de acá fuera 5, ¿cómo se saca el área, por ejemplo, de ese rectángulo? ¿O cuál es la idea que hacemos? Primero tenemos que calcular la base. ¿Quién es la base de ese rectángulo? La base de ese rectángulo es esto. Y simplemente hacen la diferencia, ¿no? 3 menos 2. Bien. Como allá en la altura, pues la altura sería la diferencia entre 5 menos 0, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el área de esto? 5 por 1, que es 5, ¿sí? Este sería un rectángulo con área 5, ¿ya? Ahora, digamos que ustedes ya no tienen un rectángulo, sino que tienen otro rectángulo más. Así. Ustedes saben, por ejemplo, que si aquí tienen, ya no tienen 2 y 3, sino que, por ejemplo, tienen X, X y X2, por ejemplo, ¿sí? O bueno, no, le vamos a poner
xn menos uno y xn para hacerlo más general. Ya. ¿Por qué? Porque son dos valores que están en el eje X, por eso se llaman así. Ya. Entonces, y este es un valor al cual le vamos a llamar yn, ¿ya? ¿Les parece? Por ejemplo, ¿cómo calculan el área de ese de ahí? Sería xn menos xn menos y, ¿sí? ¿Esto sería quién? La base de ese rectángulo multiplicada por la altura, que la altura sería yn menos cero. ¿Sí? ¿Por qué menos cero? Porque recuerden de que la altura no es más que la diferencia entre esto y lo de acá. ¿Sí? Y acá abajo hay cero, entonces por eso le resto el cero. Recuerden que si no tuviéramos como referencia el cero fuera otra cosa. Entonces, este es el área del rectángulo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, obviamente, por ejemplo, si quieren sumar este con este, lo único que tienen que hacer es hallar el área del uno y sumársela al otro. Basta y sobra. ¿Sí? Misma idea de siempre. Y miren que esto tan simple que ven aquí, como hallar una altura, como hallar una diferencia, es todo lo que vamos a hacer en sumas de Riemann. ¿Sí? O sea, todo lo que es sumas de Riemann no es más que hacer base por altura y sumarlos. ¿Sí? Entonces siempre tienen que tener eso en la cabeza porque a veces muchas personas dicen de que este tema se les complica demasiado, pero realmente siento de que es probablemente uno de los temas más accesibles de, de esto, si lo saben, si lo entienden bien con la profundidad en la que la tienen que aprender. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora resulta que en el escenario de las sumas de Riemann no son rectángulos normales, sino que son rectángulos que sirven para aproximar áreas bajo la función que están aquí. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo este rectángulo y luego tengo el rectángulo de acá y luego tengo, por ejemplo, el rectángulo de acá y luego tengo el de acá y luego tengo el de acá y luego tengo el de acá. A ver, perdón. Vamos a intentar sacar las áreas de esos rectángulos. Bueno, no en ese dibujo. Voy a hacer un dibujo más simple. ¿Sí? Solo con dos rectángulos para que me entiendan la idea. Entonces voy a tener esta función f de x y voy a tener este valor de aquí. Entonces, digamos que solo quiero hallar valores de los rectángulos aquí. Este, de este. Que no están tan rectos. A ver, si lo puedo hacer un poquito más recto. A ver, vamos a hacerlo así. Ahí sí. Cole, ahí sí. Y tienen por último el de acá. Así. Bien. Entonces, miren, a este le vamos a llamar rectángulo uno, a este le vamos a llamar rectángulo 2 y a este le vamos a llamar rectángulo 3. Ustedes saben de que obviamente aquí tienen un xn-1, un xn, acá por ejemplo lo mismo, ¿no? Un xn-2, por ejemplo, y un xn-1. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el área del rectángulo uno? ¿Ya? Sería el área del rectángulo uno. Bueno, sería base por altura, donde la base es ¿quién? La base sería la diferencia entre xn menos xn menos uno. ¿Sí? ¿Y quién sería la altura? Porque la base es eso. O sea, la base es esto de aquí, esta diferencia. Pero la altura, entonces ustedes fíjense en esto. Miren que la altura de este triángulo, de este rectángulo, ¿a quién topa? Topa la función. O sea,
¿Cuál es la parte más alta de este rectángulo? ¿Están de acuerdo que es este de aquí, este punto de aquí? Ah, pero ese punto está en quién, está en la función. Siempre la idea para las sumas de Riemann va a ser la siguiente, de que ustedes tienen este punto aquí para la función, y tiene que ser el punto máximo o el punto que marca la altura máxima de ese rectángulo. Y ustedes lo único que tienen que hacer es hallar su valor aquí. Porque recuerden de que como este punto coincide con la misma función, ¿cuál sería este valor de aquí, por ejemplo? Este sería un valor de f de x n menos uno. ¿Están de acuerdo? ¿No? Y a esto, por ejemplo, le pueden llamar una altura E sub i. ¿Sí? Que así es como se le denomina en los libros. ¿Ya? Acá, en cambio, la otra altura va a ser esta. Y ponte que esta altura sea más o menos por acá. Entonces, esa va a ser f. Ya no es ni de xn menos, menos 2, ni de xn menos uno, pero es de algún valor de aquí. ¿Sí? Pero eso es lo de menos. ¿Sí? Eso es lo de menos, porque ustedes van a saber cómo hallar ese valor. ¿Ya? De hecho, si se dan cuenta, este valor exactamente es el punto medio entre estos dos, ¿no? ¿Cuál es el punto medio entre los dos? X menos uno más x menos 2 sobre 2. Entonces miren que en el punto medio alcanza su punto máximo, ¿sí? Entonces en el punto medio, ¿cuál va a ser el valor que va a evaluar? X n menos uno más x n menos 2 sobre 2, ¿sí? Ah, bacán. Miren que en el de acá cogen a evaluar para la altura en la función, cogen a evaluar el valor en el extremo izquierdo. Acá cogen ¿el qué? El punto medio. Y acá, en cambio, van a escoger del rectángulo. ¿Cuál es el punto que toma la parte más alta del rectángulo? Este, ¿no? ¿Y cuál es ese punto? Ese punto es el extremo derecho. O sea, aquí, el de acá. ¿Sí? Entonces, técnicamente, el rectángulo uno, ustedes lo van a ver o lo van a denominar como que fuera un rectángulo eh, con un área calculada por extremo izquierdo, ¿sí? Que así es como se le denomina. El rectángulo 2 va a ser un área sacada ¿por qué? Por el punto medio, como referencia. Y el rectángulo 3 es un área sacado con extremo derecho, ¿sí? Entonces, miren, extremo izquierdo, extremo derecho y punto medio, ¿ya? Entonces, ahora vamos a detallarlo un poquito más para que quede rayado ahí en el PDF. Déjenme borrar esta vaina. Entonces, miren, primero vamos a comenzar extremo izquierdo. Entonces, en el extremo izquierdo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un dibujo como este, un rectángulo por extremo izquierdo. Y obviamente tienen a su función. Su función va a ser algo así, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculan el extremo izquierdo si este punto, por ejemplo, es n-1 y este punto es xn? Entonces, ¿cómo se calcula el área? El área de un rectángulo por extremo izquierdo. Un rectángulo por extremo izquierdo va a ser, obviamente, la diferencia xn menos xn menos uno multiplicado por quién? Por la altura. ¿Y la altura cuánto sería? Sería la función f de x, pero evaluada en quién. ¿En quién está evaluado este valor? En xn menos uno, ¿sí? O sea, por f de xn menos uno, ¿sí?
Entonces aquí le voy a poner área de rectángulo por extremo izquierdo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Ahora vamos con lo mismo, pero extremo derecho. Ya. Ah, pero este es extremo izquierdo, perdón. Derecho, perdón, perdón. A ver, vamos a ver. Sería algo así. Así. ¿Sí? Este es por por extremo derecho. Ya. Entonces, extremo derecho, cómo se sacaría el área de un rectángulo por extremo derecho? Misma idea que en antes, ¿no? Entonces, recuerden de que este es un xn-1 y esto es un xn. Por lo tanto, el área del rectángulo sería igual a xn menos xn-1, que sería la base, por la altura, pero la altura sería un valor de la función, ¿sí? Pero ¿en qué está evaluado este de aquí? En el extremo derecho. O sea, ¿cuánto vale este valor? ¿F de quién? F de xn, ¿están de acuerdo? Entonces tienen que multiplicar esto por f de xn. Así. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser el área de un rectángulo por extremo derecho. Y luego viene rectángulo por punto medio. Este es usualmente el que más complicado se suele hacer, así que necesito de que pongan bastante atención para este de aquí. ¿Sí? En punto medio, ya, lo que ustedes tienen es esto. De nuevo, tienen una función, o sea, tienen obviamente el gráfico. Y tienen una función de este estilo. Una función algo así. Puede ser cualquier función, ojo que es una curva nomás, ¿sí? Si no crean de que tiene que ser exactamente así, puede ser de cualquier otra forma, ¿ya? Pero aquí lo que ustedes van a tener que hacer es darse cuenta de lo siguiente. Obviamente ustedes saben de que este valor de aquí, ¿quién es? Xn-1 y este es xn, ¿ya? Eh, pero este valor de aquí va a ser ¿quién? Va a ser el punto medio. Y resulta que la parte más alta del rectángulo, ¿qué de la función topa en la parte más alta? El punto medio del rectángulo, ¿sí? Entonces, aquí es igual el punto medio de un rectángulo. ¿Están de acuerdo que es igual a xn más xn-1 sobre 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ese es el punto medio. Es una especie de promedio de 2. ¿Sí? Ya, entonces tengan en cuenta eso. Entonces, técnicamente, como este es el punto medio, ¿cuánto va a ser su valor evaluado aquí?
¿O a qué va a ser igual ese valor? Va a ser igual, exacto, va a ser igual a evaluar en la función el punto medio, que el punto medio es xn más xn menos uno sobre 2. ¿Sí? Por lo tanto, el área del rectángulo va a ser igual a ¿qué? A la base, que la base era xn menos xn menos uno, que es la diferencia, multiplicado por f evaluado en el punto medio. Pero ustedes saben de que ya el punto medio ya saben que es igual, ¿no? Por lo tanto, la fórmula quedaría de este estilo. F evaluado en xn más xn menos uno sobre 2. Y aquí, esto sería rectángulo por punto medio. Área de rectángulo por punto medio. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita hemos visto tres tipos de rectángulos: extremo izquierdo, extremo derecho, punto medio, ¿ya? Y ahora viene algo que yo le diría el caso general, tal vez. En el caso general, pues lo que va a suceder así mismo, van a tener una función, pero ahora la función no va a topar ni el punto medio ni nada, sino que va a topar un punto cualquiera de la función. Voy a hacerlo un poquito más allá para que se den cuenta que no es un extremo ni tampoco es la mitad. Aquí. Cole, ahí está. Ahí. Ya. Entonces, miren, este punto de aquí, en el caso general, este punto de aquí es un punto X y ¿eso qué quiere decir? Es arbitrario, ya. Pero ojo, les llega a dar un caso general como el de este rectángulo, este valor se los deben de indicar. ¿Sí? Y en cambio, bueno, así mismo van a tener xn-1 de xn. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual el área de este rectángulo? El área de ese rectángulo va a ser la diferencia, xn-1 menos xn-1, por la altura, y la altura es f evaluada en ¿quién? En xy. Donde este xy es ¿qué? Es arbitrario. ¿Qué quiere decir que esté arbitrario? Puede ser cualquier punto, lo importante es que el ejercicio se los dé o ustedes lo puedan deducir de alguna forma. ¿Sí? Entonces, técnicamente no es que ustedes tienen que elegir un método, sino que va a haber veces que hagan sumas de rima para aproximar funciones de esta manera. Y es bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, preguntas hasta ahí, cosas que no hayan entendido, algo que tengan de duda. No, no. Y entonces, miren, teniendo en cuenta todos estos rectángulos que les mostré, ahora de nuevo quiero que recuerden o se pongan en la mente de que están trabajando con una función continua en un intervalo cerrado, de esta forma. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a intentar ver cómo se ven las sumas de Riemann, ¿sí? O deducir una fórmula para ver cómo se podrían reducir o ver las sumas de Riemann.
Ahora, miren que en este caso, se ve en la figura que están viendo a continuación, cada uno de estos rectángulos es extremo izquierdo, extremo derecho o punto medio, o son distintos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Extremo No, izquierdo, extremo derecho o punto e- medio? extremo izquierdo. Todos son de extremo izquierdo. ¿Sí o no? Todos son de extremo izquierdo estos de aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. En este caso, son cuatro rectángulos. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el área de los cuatro rectángulos. Entonces, le vamos a poner rectángulo uno, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, Aquí va a ser igual el área total aproximada, vamos a aproximar bajo la curva, a la suma de quién, del área uno más el área 2 más el área 3 más el área 4. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Aquí es igual el área uno. El área uno sería, ¿a qué sería igual? Base por altura, ¿no? ¿Cuál sería la base de ese ahí? Delta X. No. O sea, no, no en un caso general. Debe ser Ah, exactamente un valor, pues, ¿no? Recuerda sería que para el rectángulo X, uno sería simplemente esto, ¿no? Entonces eso sería X2 menos X1. x2 menos x1. ¿Sí o no? Y esa solo es la base del área del rectángulo uno. De hecho, acá vamos a deducir todas las áreas ya. Área del rectángulo uno es igual a base por altura, donde la base es ¿quién? La base es x2 menos x1 multiplicado por la altura, y la altura es ¿cuánto? F evaluado en, X2 menos X1. no, F No. evaluado en x1, porque miren Ah, que, recuerden de que, a ver, ah, volvamos a la parte de aquí de lo que les estoy enseñando hasta ahora, el extremo izquierdo. En el extremo izquierdo, ¿a quién evalúo para la altura? Al punto extremo izquierdo, ¿sí? No hago una diferencia entre los dos, ¿ya? Entonces, ustedes lo que tienen que tener en mente es que esto siempre funciona de esa manera, ¿sí? Entonces el área no va a ser más que este punto, porque en este punto tú pasas tu altura máxima. Entonces, como tú pasas tu altura máxima, miran el eje X, y en el eje X ese es X1. Entonces, este de aquí va a ser ¿quién? F de X1. Y ya tengo el área de quién? Del rectángulo uno. El área del rectángulo 2, ¿a qué sería igual? A X3 menos X2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí, no? Porque ahora el área del rectángulo 2, la base sería esto. ¿Y la altura de ese ahí? ¿Quién es? F evaluado en X2. ¿Sí o no? Y así mismo, área del rectángulo 3 sería X4 menos X3 multiplicado por quién? Por F evaluado en quién, chicos? En X3. Y el área del rectángulo 4 sería X, sí. Bueno, aquí no le ponen X5, sino le ponen B. De hecho, X1 también le ponen A, así que ahí lo podemos cambiar. Así. Por F evaluado en X4. Ya. O sea, ya tengo todas esas áreas, pero resulta que el área total es la suma de todas esas áreas. Entonces, X2 menos X1 va a ser multiplicado por F de X1 más X3 menos X2 por F de X2 más X4 menos X3 por F de X3 más, bueno, y aquí no le voy a poner B, sino que por el bien de la trama le vamos a poner X5, ¿ya? Entonces, tengo esta suma, pero esta suma la podré abreviar como una sumatoria. Entonces, ustedes tienen que fijarse siempre en qué, en los índices para ver si la pueden reflejar.
Entonces, a ver, X1, aquí tienen el número siguiente menos el anterior. El número siguiente menos el anterior. El número siguiente menos el anterior. Entonces, ¿cómo podrían reflejar el número siguiente menos el anterior? O sea, un número menos el anterior. Como xn menos quién? Menos xn menos uno. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo podrían reflejar cada uno de los valores de aquí? O sea, eso sería f evaluado en quién. ¿En xn o en xn menos uno? X, N-1. Exacto. Esto, de hecho, expresa todo lo que tienen acá arriba. Pero recuerden que las sumatorias probablemente a veces inician de cero o en uno. Entonces, aquí en vez de en términos anteriores, es mejor dejarlo en términos de como quien dice el siguiente. Entonces, en vez de xn, vamos a poner xn más uno. Y en vez, ¿quién es el anterior de xn menos xn más uno? Xn, ¿no? Entonces, esto sería simplemente f de xn. ¿Están de acuerdo? Miren que ahorita lo puse no en términos del anterior, sino en términos del siguiente. ¿Sí? Entonces, ahora ya no voy a poner n, sino que voy a poner i. ¿Para qué? Para agregar la sumatoria. Y voy a hacer sumatoria desde i igual a uno hasta n, donde n es el número de rectángulos, ¿sí? Donde voy a tener la diferencia que esta diferencia, ¿a qué es igual a esta diferencia, chicos? ¿Están de acuerdo que esto es igual a delta xn? Porque, por ejemplo, delta de x1, porque recuerden que esto es delta de x1, esto es delta de x2, esto es delta de x3 y esto es delta de x4, ¿ya? Entonces, delta de x1 igual a eso. Entonces, esto no es más que delta de xn. Y esto por f evaluado en xn, ¿ya? Pero, a ver, esto está en términos de i, no en términos de n. Entonces, no sería n, sino sería xi, así. Y esta que ven aquí es la suma de Riemann para rectángulos completamente con extremo izquierdo, ¿sí? Consejo sano para ustedes. Siempre que hagan sumas de Riemann, no cuando hagan integral de Riemann. Cuando hacen integral de Riemann todo es igualito, pero cuando hacen sumas de Riemann no necesariamente tienen que ser, todos los rectángulos tienen que ser extremo izquierdo o todos los rectángulos tienen que ser extremo derecho. Consejo sano, hagan esto, ¿sí? Siempre en un ejercicio de suma de Riemann, no de integral de Riemann, sino de suma de Riemann, hagan esto y hallen individualmente, o sea, por ejemplo, pregúntense, ¿cuál es el área de este rectángulo? Lo ponen aquí. ¿Cuál es el área del rectángulo de acá? Lo ponen acá. ¿Cuál es el área del rectángulo de acá? Lo ponen acá. ¿Y cuál es el área del rectángulo de acá? Lo ponen acá. Así. Que si ustedes van en la fórmula, pueden llegar a equivocarse porque existen como cuatro fórmulas distintas para sumas de Riemann, ¿sí? Va a depender si es extremo izquierdo, extremo derecho o punto medio. De hecho, esta fórmula solo sirve, aquí lo voy a poner, solo sirve cuando todos los, este, todos los rectángulos son extremo izquierdo. Extremo izquierdo es extremo. Sí. Entonces, por eso, siempre tienen que analizar, siempre con la idea esta de sacar el área del rectángulo y sumarlo. Y ya está. Eso es todo. La clave de esto de aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Entonces, miren que hasta ahorita la suma de Riemann no me hace más que aproximar. O sea, técnicamente no es que me da el valor del área bajo una curva, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona esto. Recuerden, suma de Riemann sirve para aproximar. Integral de Riemann les da exactamente el área bajo la curva. Eso es lo más importante que tienen que aprender a diferenciar. Ya miren, ¿cuántos subintervalos me pide que divida esto? En cuatro subintervalos iguales. A esto que le llaman subintervalos son algo que también le suelen llamar particiones, ¿sí? Recuerden que las particiones pueden ser simétricas como pueden ser no simétricas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos, yo puedo partir esta recta de aquí, la puedo partir, por ejemplo, así. La puedo partir en uno, dos, tres, como estamos acostumbrados. Pero también la puedo partir de esta manera, por ejemplo. Si se dieron cuenta que entre todos ahí había una distancia de un cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, también lo puedo repartir de esta manera. Entonces, yo les pregunto, ¿estos son intervalos iguales? No, no, no son iguales porque este mide un cuadrito, el de acá mide tres cuadritos y el de acá mide dos cuadritos, ¿sí? Entonces, no son subintervalos iguales. Entonces, miren, para hacer esto, yo lo que les recomendaría hacer primero es graficar esta de aquí. Pero vamos a decir que la gráfica de eso ahí, más o menos debería de pasar por cero. O sea, debería de ser algo así, más o menos. Menos 2, esto es 0, 1 y 2, ¿sí? Entonces,
Tal vez no me salga tan bien, pero únicamente la idea es que los rectángulos nos queden algo así, como lo que voy a poner en pantalla. Como son intervalos iguales, un intervalo va a ser de -2 a -1. Otro intervalo va a ser de -1 a 0. Otro intervalo va a ser de 0 a 1. Otro intervalo va a ser de 1 a 2. Esos son cuatro subintervalos iguales. Como es extremo, o sea, es punto medio de cada subintervalo. Entonces, es sub i va a estar por aquí. Entonces, recuerden de que los rectángulos de punto medio son así, ¿no? Así como ven aquí. ¿Sí ven? ¿Ya? ¿Cómo se van a ver los rectángulos de acá, por ejemplo? El rectángulo de acá va a ser algo así. Y el rectángulo de acá se va a ver algo así. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos los rectángulos son punto medio. Obviamente, esta tiene que estar mejor graficada. Así que les voy a pegar el gráfico que ya tengo hecho esto de aquí. Para que lo vean cómo quedaría más simétrico, para que no se vea tan feo. Entonces, vamos a pegar. Se dan cuenta que aquí está el punto medio, aquí está el punto medio, aquí está el punto medio. Ya. Entonces, ahora, como nosotros queremos aproximar, lo que vamos a calcular es el área de los rectángulos. Entonces, por ejemplo, a este le voy a poner rectángulo 1, a este le voy a poner rectángulo 2, a este le voy a poner rectángulo 3 y a este rectángulo 4. Entonces, voy a decir área de rectángulo 1, como es punto medio, ¿sí? A ver, ¿de dónde a dónde van las particiones? Primera partición del rectángulo 1 va de -2 a -1. Segunda partición va de -1 a 0. La otra partición va de 0 a 1. La otra partición va de 1 a 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el área del rectángulo 1? Va a ser la base, que la base va a ser la diferencia entre quién? Entre -1 menos -2. ¿Sí? ¿Por quién? Por la altura, ¿no? ¿Qué es la altura? La altura no va a ser más que f evaluada en el punto medio. ¿Quién es el punto medio de esta función? ¿O quién es el punto medio entre el intervalo -1 y -2? Sería -2 menos 1 dividido para 2. Se acabó. Entonces sigo calculando estos valores me va a quedar 1 por aquí y por acá me va a quedar f evaluado en -3 medios. Y bueno, ya saben que la función la tienen aquí, es esta de aquí. Entonces simplemente la tenemos que evaluar, ¿no? Entonces me quedaría 1 por f evaluado en -3 medios, entonces me quedaría -3 medios elevado al cuadrado sobre 2 -3 medios. Entonces ustedes, ahí me quedaría 9 cuartos, 9 cuartos sobre 2 -3 cuartos. Y me quedaría -9 sobre 8 -3 medios. Y aquí me va a quedar, bueno, me puede quedar 8 dividido para 8 me queda -9. 8 dividido para 2 4 por 3 -12. 12 y 9 serían 21, no, -21 octavos. O estoy mal. Estoy haciendo algo mal, creo. Ah, es que este es positivo, pues. Claro, claro, claro. Ahí sí, este es positivo. Ahí sí, -3 octavos. Ahí sí está bien, -3 octavos me quedaría eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido que me salga -3 octavos? Sí. ¿Por qué? Porque el área está
supuestamente hacia abajo. Y recuerden que el signo no implica que el área es negativa, sino que implica de que el área está movida hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a ser el área del rectángulo 2? El área del rectángulo 2, que es el de aquí, va a ser 0 menos 1 multiplicado por f evaluado en el punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Entre -1 y 0, menos un medio. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Y ya saben que esto le quedaría 1 por f evaluado en menos un medio, pero f evaluado en menos un medio no va a ser más que un menos un medio elevado al cuadrado sobre 2 más menos un medio. Porque así es la función, no, simplemente estoy evaluando. Y me va a quedar un cuarto, un octavo me va a quedar, menos un medio. Y aquí les va a quedar, a ver, 8 1. Y aquí les va a quedar menos 3 octavos de nuevo. ¿Sí? Y ahí de nuevo van a tener el área del rectángulo 3, que el área del rectángulo 3 no va a ser más que 1 0, entonces sería 1 menos 0 por f evaluado. ¿Cuál es el punto medio de este? Un medio. Entonces eso sería 1 por f evaluado en un medio, y esto igual a un medio elevado al cuadrado sobre 2 menos, bueno, más un medio. Entonces sería un octavo más un medio, y ahí sería 5 octavos. Y por último sería el área del rectángulo 4. El área del rectángulo 4 sería la diferencia, que es 2 menos 1, por f evaluado en el punto medio, que el punto medio entre los dos sería 3 medios, positivo. Esto es igual a 1 por f evaluado en 3 medios. Esto es igual a 3 medios, elevado al cuadrado sobre 2 más 3 medios. Es como que tuviera 9 octavos más 3 medios. Es como que tuviera 21 octavos. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto va a ser el área proximal aproximadamente? Entonces, el área total aproximadamente sería la suma de área 1 más área 2 más área 3 más área 4. ¿Cuánto vale área 1? Menos 3 octavos, ¿no? Está también menos 3 octavos. Acá 21 octavos y 5 octavos. Entonces suman esto, me va a quedar 8. Y aquí me va a quedar 21 más 5, 26, 26 menos 6, 20 octavos. Pero son 20 octavos unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Por qué son unidades cuadradas? Porque es un área. Y así de sencillo son los ejercicios de sumas de Riemann. ¿Sí? Que lo interesante es ver siempre cuál es el punto máximo. ¿Sí? En este caso el punto máximo era el punto medio. De vez en cuando el punto máximo, o sea, el que topa la función, puede ser un extremo izquierdo, puede ser un extremo derecho. Y eso va a cambiar en algo los cálculos, no, simplemente el análisis va a ser siempre el mismo. Sacarle el área individual de cada uno de los rectángulos, siempre que sea suma de Riemann, ¿sí? Y luego sumarlo, y ya está. Eso es todo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, por ejemplo, para que ustedes practiquen, les puedo dejar este de aquí. Recuerden que este PDF se los voy a pasar al final de la clase. Ahí para que estén. Va a ser la misma idea.
La misma idea con la que les he estado presentando durante toda la clase, de la suma de rima. Sí. Pero este lo van a hacer ustedes. Vamos a topología. Bueno, pero esto está más fácil que topología. Es que literalmente lo que tienen que hacer es jugar con los rectángulos. Eso es lo que... Esa siempre va a ser la idea aquí. Aquí es otra cosa, miren, ven. Rectángulos inscritos y circunscritos. Estos de aquí entran en la categoría de del caso general, el que les dije, que el E sub i, que sea el punto máximo que topa la función, puede ser cualquiera. Entonces les doy un ejemplo para el D y el E, porque los otros ya se los he explicado bastante. Entonces, bueno, digamos que ustedes tienen esta función así. ¿Ya? Entonces, los triángulos inscritos son los que van a estar por debajo siempre de la curva, o sea, van a estar siempre así. Entonces, dense cuenta que en algún punto los triángulos tienen que cambiar de ser extremo izquierdo a extremo derecho. Pero lo importante es que siempre estén dentro de la curva, ¿sí? En cambio, los circunscritos son los que tienen que estar siempre por fuera de la S. O sea, ¿cómo por fuera? ¿Cómo sería por fuera? Así mismo, pongo otra función y ahora hago esto, miren, ven, así. Aquí estoy por fuera. Entonces, si se dan cuenta que siempre estoy por fuera hasta aquí. Y así puedo seguir, ¿sí? En cambio, el de acá, o sea, inscritos por dentro y circunscritos así. Entonces, pilas con ese y espero que lo hayan tomado capture por aquí puedan practicar. Ya, ahora vamos a llegar al broche de oro. Hasta ahorita les he indicado solo, les he indicado solo cómo hacer y cómo aproximar ese área bajo la curva. Ahora vamos a hallarla exactamente, o sea, vamos a hallar exactamente cuánto es ese área bajo la curva. Entonces, la idea ahora va a ser la siguiente. Ahora ya tenemos de nuevo la función. Tenemos la función y ahora yo no solo quiero un rectangulito, sino que voy a aproximarlo con todos los rectángulos que pueda hacer. Entonces, digamos que hago uno así. Déjenme ver si busco una figura, porque hasta hacer el dibujo.
Muy rápido. Bien, dejen ver. Este creo que va a servir. Ya. A ver, ahorita les voy a compartir pantalla, lo que estoy viendo yo. Qué chévere que ya encontré uno acá. A ver, vamos a ver si puedo poner pantalla completa. Aquí está, pantalla completa. Pero no reacciona la pantalla completa. Vamos a sacar esto. Así, ya. Entonces, miren, aquí ustedes tienen esta función que ven aquí, pero la pueden ver bien. Pero, por ejemplo, dense cuenta de que cuando ustedes le ponen un rectángulo, no se acercan para nada al área de la curva. Es la idea, y estoy seguro que la mayoría de sus profesores ya lo deben haber hecho, probablemente yo estoy repitiendo lo mismo que dice el profesor, pero es bueno siempre que lo hagan con grafiquitos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, cuando tienen un intervalo nomás, o sea, un solo rectángulo para aproximar el área de la curva, es bastante difícil decir de que nos estamos aproximando bien a esa área. Entonces, pero por ejemplo, si yo sumo y pongo, por ejemplo, 2, ahí estoy más cerca. ¿Sí o no? Pero aún tampoco estoy ideal, porque dense cuenta de que todo esto que ven aquí arriba, todo esto que ven aquí arriba, es, es lo que me estoy pasando del área, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo ahora 4? Con 4, se dan cuenta que esta área que no me sirve, que esto no me sirve para aproximar, cada vez se va achicando, ¿sí? Y dense cuenta de que a medida que yo voy subiendo el número de intervalos, se va achicando un poco más eso, miren, ¿ve? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Se va achicando más, 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 más. Pero llega un punto en el que ustedes hacen tantos intervalos posibles, y casi en el ojo humano, o sea, las diferencias que ven aquí, sí no se ven. Obviamente se ven aquí porque n es igual a 100. Pero si n fuera un número que siempre crece, o sea, fuera un número infinito de rectángulos, pues va a calcular exactamente que el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que hemos estado haciendo hasta ahora es sumas de Riemann, porque las sumas de Riemann que hemos hecho nosotros, ¿cuántos intervalos como mucho han tenido? Creo que hasta 4, creo que tenía el otro que hicimos. Pero nosotros no nos vamos a poner a sumar. Si se dieron cuenta que para sumas de Riemann, prácticamente, para que se les haga más fácil, yo que les dije que hagan, que calculen el área de cada uno y lo sumen y eso es todo. Pero puta, ¿están de acuerdo que para 100 no van a ponerse a calcular el área de cada uno de los rectángulos y luego sumarlos? Ahí es más difícil, ¿ya? Entonces, la idea de la integral de Riemann es que el número, o sea, o la palabra clave es que mientras más intervalos o subintervalos hay, o sea, mientras más rectángulos hay, me acerco al área total, el área total bajo la curva. Por lo tanto, el área total bajo la curva, en esta idea, sabiendo de que n era qué, n era el número de qué, el número de rectángulos, o sea, tengo que sacarle el límite, ¿no? Porque quiero analizar una tendencia hacia algo muy grande. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito, de la suma de Riemann, o sea, la suma de Riemann, que le vamos a llamar así, S, y le vamos a denotar como S, que tiene su X, Y y su epsilon, así, ¿de manera? ¿Sí? ¿Así?
Entonces, cuando el límite de n tendiendo a infinito es esta suma de Riemann, esto es exactamente el área bajo la curva. Si se acuerdan de que cuando solo hacía la suma, esto era aproximado. Pero ahora que estoy sacando el límite, ahora esto es exactamente el área bajo la curva. Y ustedes ya saben que el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas de x y particiones, esto es exactamente igual a la integral, porque recuerden que esto es un intervalo cerrado, ¿no? La integral del intervalo a, b, ¿de quién? De f de x. ¿Sí? O sea que aquí es donde relacionan todo esto de sumas que han aprendido, lo relacionan con la definición formal de una integral de Riemann. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una integral de Riemann? Sí, la integral de Riemann es el área bajo la curva, pero no es porque alguien lo descubrió y alguien dijo, wow, así ha sido toda la vida. No, sino es porque hubo alguien que técnicamente lo que dijo fue que todo lo que esté debajo de la curva va a ser la integral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, alguien, como quien dice, lo anunció. Eso es como que fuera no, no es axioma, no me acuerdo cómo se llama, una definición, ¿sí? O sea, recuerden que las definiciones, hay cosas que no necesariamente se deducen en matemáticas, sino que se las impone, ¿sí? Y hay cosas así que no tienen realmente demostración, sino que simplemente se las imponen, ¿ya? Y ahí usualmente el signito que se utiliza en matemáticas para decir que es una definición, o sea que no hay forma, es así, o sea, dos puntitos y el igual, de esta manera, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Creo que todos entendieron gráficamente cómo se ve esto, no es tan complicado. Ahora vamos a ver cómo se ve esto en ejercicios. Entonces, siguiendo esa idea, ¿ya? Recuerden de que cada una de las particiones son particiones iguales. Para la integral de Riemann, todas las particiones son iguales. Por lo tanto, el delta de x y, ¿sí? No va a ser más que b menos a sobre n. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, eh, digamos que cada uno de los rectángulos tiene sus respectivas bases. Entonces la base de este de aquí, digamos si esto es un intervalo A hasta B, no va a ser más que la diferencia de esto, pero partido para los n rectángulos, porque si lo partimos para el mismo número de rectángulos, cada uno de los rectángulos va a tener la misma base. Por eso es B menos, menos A sobre n. ¿Sí? Y esto quedaría de esa forma, como ven ahí. ¿Ya? Entonces, eso sería exacto, B menos A sobre n. Y en cambio, F estaría evaluada en quién? F estaría evaluada en B menos A, correcto. De esa forma. Entonces, ahorita les voy a indicar de qué forma ustedes se podría decir que esta fórmula que les voy a poner aquí, que es de donde sale, ¿no? De donde sale lo que les dije antes, ¿no? Que el límite cuando n tiende a infinito de la suma es esto. Déjenme ponerles. Ya. Entonces, miren, aquí cosas que nos van a interesar es que ustedes entiendan de que esto no va a ser más que delta x y siempre va a ser igual a b menos a sobre n.
Eso primero. ¿Qué más? También este valor, sub i, lo que llamamos es sub i, no va a ser más que a más i veces, ¿sí? I veces, sí, i veces delta x. Sí, i veces delta x. ¿Por qué? ¿Por qué sub i va a hacer eso? Miren, imagínense. Volvamos al gráfico. Aquí, por ejemplo, si aquí fuera a y aquí fuera b, entonces, por ejemplo, para i igual a uno está en el primer rectángulo, pero para i igual a 2 va a tener todo esto. Bueno, en el segundo rectángulo. Entonces, técnicamente, esta formulita para lo que le sirve es para iterar, para que vaya avanzando entre cada uno de los rectángulos y se vayan sumando y acumulando. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como ustedes lo tienen que analizar.